escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Tenemos la presencia del ingeniero Francisco Alvarado, con quien vamos a hacer información relacionada sobre el acontecer político de carácter nacional. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, la última información que tenemos es la posibilidad a lo mejor ya del incremento del IVA del 12 al 15%, y no se descarta la posibilidad también de medidas económicas en el sentido de quitarle subsidio al gas. Señor ingeniero, cuando se habla de incrementar el IVA, estamos hablando de que el Ecuador económicamente está mal, y cuando está mal significa que la economía del pueblo ecuatoriano es la que va a sufrir estas anomalías de gobernabilidad. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, gracias esta oportunidad para dirigirme a todos los radio oyentes de SRE, y que realmente es importante dilucidar todo este tipo de temas que son muy importantes. Me parece que luego de la posición del presidente actual, Lenín Moreno, se entró un tiempo de empoderamiento, de ver cómo dejó el país Correa. Este momento estamos haciendo, luego del diagnóstico, luego de una consulta popular, estamos viendo de que no existe liquidez, que existe una pesadez a nivel nacional en todos los estratos sociales, y que realmente no despega la economía del país, no hay ningún tipo de impulso, agravado por varias situaciones, la deuda del IES, la deuda externa, que realmente el no poder establecer créditos internacionales, porque realmente el factor riesgo es muy alto. Entonces esto nos lleva a que necesariamente va a tener que haber un ajuste económico, un ajuste que, si usted lo indicó, que a lo mejor pasa del 12 al 15% el IVA, que a lo mejor hay las otras medidas sobre el gas, que el gas es utilizado por los sectores más populares del país. Por todos los sectores. Entonces yo creo que son medidas conducentes de que realmente van a ahorcar prácticamente la economía del pueblo. Yo creo que debe de llevarse a cabo otro tipo de procesos que son más justos, más equilibrados, en el poder salir de esta economía que prácticamente está desajustada en nuestro país. Ingeniero, pero la pregunta sería, ¿el pueblo ecuatoriano está en las condiciones y también anímicamente para soportar una crisis económica que le va a ir directamente al bolsillo? Y la otra es, ¿el dólar podrá soportar también estas crisis económicas? Porque si no hay recursos económicos, ¿qué pasaría con la dolarización? Son dos cosas. Primero, que la economía familiar tiene que reducirse de todos los estratos, y que realmente no hay de dónde más. No hay dónde más economizar. No sé, que a lo mejor de los 3 días de forma de alimentos que tenemos, tendremos que hacer una. O sea, sentir la pobreza que estamos en esta economía que estamos definiendo. Y por otro lado, el no poder establecer los proyectos de desarrollo que tienen que efectivizarse en nuestras localidades. Yo creo que esto es fundamental. Tenemos que ejercitar los proyectos, por ejemplo, de desarrollo agrícola. Yo creo que el gobierno nacional tiene que hacer incentivos, por ejemplo, el sector fronterizo, en este caso hablemos de Loja. Pero ingeniero, no hay dinero para esos incentivos en estos momentos. Estamos hablando de que las arcas fiscales, el bolsillo del Estado ecuatoriano prácticamente está reducido, solo cuenta decenas de dólares, ya no cuenta los millones de dólares.
Entonces, ¿cómo dar esos incentivos? Y el cuestionamiento sería, estamos en el efecto Venezuela, pero no en el dólar, no en la moneda, sino en los bienes de consumo masivo, señor ingeniero. Sí, yo lo que creo que eso es grave porque si comparamos internacionalmente, allá creo que tienen los pesos y acá tenemos los dólares. Imagínense hacer un desajuste a nuestra acción monetaria del dólar. Realmente tendríamos que estar, digamos, supereditado prácticamente a un nivel de exigencia a nivel internacional que nos va a ahorcar. Entonces yo lo que creo que el país tiene que, aparte de los ajustes económicos que los va a realizar, tiene que hacer una política internacional, digamos, de dineros frescos que tienen que venir al país para desarrollar proyectos. Pero ¿cómo, señor ingeniero, cuando se habla ya técnicamente y de acuerdo ya analistas económicos, de que la deuda externa, mejor dicho, el comprometimiento del techo del Producto Interno Bruto del Ecuador es cerca del 70%, señor ingeniero? Estamos hablando prácticamente una quiebra del Estado, señor ingeniero. Claro. Nosotros teníamos una regulación del 40%. Por artificios financieros de la economía que marcan, hoy por hoy nos están informando que realmente está sobre el 70 o alrededor del 70%. Yo lo que creo que es importante definir un aspecto primordial. Esto es un manejo de gobernabilidad pésimo que ha tenido el gobierno anterior y en un irrespeto a las leyes que se forjó dentro de la Asamblea en el marco de un administrativo de gobernanza ya aquí. Entonces yo lo que creo que este momento tenemos que tratar de llevar a cabo un trabajo de minga social versus el gobierno nacional para formar algún equilibrio de trabajo durante un tiempo. Pero ¿quién tiene que decirlo, señor ingeniero? Tiene que ser el gobernante, pues. Pero el presidente de la República, a lo mejor el pueblo ecuatoriano va a tener una reacción muy diferente a lo que le dijo, por ejemplo, en la consulta popular, sí a muchas cosas, sí al tema de modificar estructuras. Entonces, esta crisis económica, señor ingeniero, nos podría llevar al tema constitucional para modificar argumentos constitucionales para evitar que cualquier presidente entorpezca lo que sería la seguridad económica del pueblo ecuatoriano. Claro, yo creo que sí, porque primero tenemos que poner los límites. No hay que olvidarse que quien tiene la suprema ley es el pueblo. Claro. ¿No? Dentro de eso tenemos que tener la ley constitucional que no le permite al gobernante hacer lo que le da la gana. Entonces yo creo que dentro de eso tenemos que ir trabajando dentro de una estructura política adecuada. Quienes hacemos política tenemos el deber de luchar sobre los problemas y las demandas que tiene nuestro pueblo. Ahora estamos abocados a la cuestión económica. Los proyectos se van a paralizar, como usted claro lo dice. Sí. ¿Por qué? Porque de fuera no nos van a dar recursos económicos, si no hay una garantía de poder, digamos, ellos hasta cierto punto, que sea rentable el dinero que invierten aquí en el país. Entonces, dentro de ese aspecto, realmente estamos en un desequilibrio de gobernanza de Lenín Moreno hacia el pueblo ecuatoriano. Ingeniero, usted dijo algo importante que quiero consultarle para ampliar esa situación. Usted dijo, el recurso económico del extranjero no nos van a dar, porque van a pedir garantías. Claro, y los organismos internacionales y multilaterales van a decir, bueno, cambien la estructura del Estado si quieren recursos económicos, porque el tema de la corrupción no es que se le va a entregar dinero para que se lleve la corrupción. Entonces ese organismo va a decir, modifiquen Constitución, modifiquen cuerpos jurídicos, que la Contraloría no se dependa de un informe para castigar la corrupción que se ha llevado prácticamente la riqueza del Ecuador. Y eso es lo que estamos soportando el día de hoy, esa crisis económica, señor ingeniero. Vea, yo tuve oportunidad de ser un candidato a la Asamblea Nacional, pues ya a nivel nacional por mi partido Izquierda Democrática, y una de las cosas que daba yo en los medios de comunicación decía este efecto de la corrupción. Muchos no me hicieron caso.
Decían que solamente es la contratación dentro del eje, dentro del eje de proyectos, y no es así, hay en todo lado corrupción. Entonces yo lo que creo que el marco jurídico tiene que cambiar, tiene que castigarse al corrupto, a quien está manejando estos esquemas. Si nosotros hacemos un balance general de todos los 10 años de gobierno del presidente Correa, ojo, no quiero decir Correa, pero quiero decir el manejo que se lo hizo en el gobierno en el gobierno de él, superan los 40.000, 50.000 millones de dólares. Eso se lo llevaron. Esos dineros están en el extranjero. Hay gente desaprensiva que nos robó al pueblo ecuatoriano bajo un marco de engaño en el país. Protegidos por un marco jurídico y constitucional, señor ingeniero. Protegidos bajo ese marco. Entonces yo lo que creo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar bajo el aspecto de honestidad dentro del trabajo con las bases sólidas de la ciudadanía, para estructurar realmente estructuras políticas que valgan la pena y que puedan sentirse orgullosos los ciudadanos de que van a tener los gobernantes honestos que queremos tenerlo. Porque, vea, no solamente es administrar un consejo provincial o un municipio, de ver las proyecciones que tienen esas comunidades, el desarrollo que debe de tener nuestras comunidades, sino que tiene que verse un aspecto fundamental, hacer la gestión de proyectos para que nuestra gente tenga trabajo, y que esto, el marco estructural que usted lo llama jurídico, sea enmarcado dentro de llevar a cabo con transparencia todas las acciones de desarrollo de una administración. Muchos gobernantes de los cantones, de los prefectos, esconden muchas cosas. El hecho mismo, Pablo, de que se sientan en el sillón y comienzan a administrar y comienzan a trabajar para una reelección, ya es un proceso incorrecto. Claro. Es un proceso incorrecto. No quiero decir que no le permite la ley, le permite la ley, pero es un proceso nada honesto. Porque vea, a este momento se nos acerca elecciones 2019. Tenemos muchas personas o estructuras políticas de promocionar a personas importantes con muy buen criterio, buen trabajo político en las alcaldías y prefecturas, y la prefectura. Pero nos encontramos con un choque. Un choque de una campaña implícita hecha hace 4 años y que lo hacen todos los días, que tienen, tienen mensajes todas las semanas en medios de comunicación sobre las obras que realizan. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento? Una interrogante, hablando de la localidad de nuestra provincia. ¿Loja se ha desarrollado o se ha paralizado? Usted dígamelo, ingeniero. Se ha paralizado totalmente. ¿O estamos en el subdesarrollo? Totalmente, yo creo de que, llamémosle otra palabra, creo que es más adecuada, hipersubdesarrollo. Perfecto, me parece bien esa palabra. Los subdesarrollados están en otras provincias que ya nos ganaron hace tiempo el 4º cupo que teníamos de desarrollo hace años de nuestra provincia de Loja, ahora estamos como 16 o 20 calificados. Entonces yo creo que no debemos de hacer también la estructura bonita de la ciudad, sino hay que ver que en esa ciudad vive gente, y a esa gente la institución tiene que trabajar para esa ciudadanía. Claro, importante lo que usted dice, ingeniero, la sustentabilidad de la ciudad para poder sostener el capital humano. Caso contrario, no somos efectivos. Claro. El adorno no es efectivo, señor ingeniero, Así por eso se llama oropel esas circunstancias. Pero, ingeniero, cuando usted habla del tema político, de cómo debemos enfrentar estos aspectos negativos que están dentro de la Constitución, la corrupción está dentro de la Constitución. Entonces, ¿qué le toca hacer a la izquierda democrática? Si estamos hablando de que se han llevado cerca de 50.000 millones de dólares, ¿cómo hacer retornar ese recurso económico? ¿No cree que es un deber ya de los partidos políticos de poder canalizar no solamente doctrina política, sino decir, a ver señores, hubo corrupción, hubo pérdida de dinero, retornemos esos recursos económicos de los paraísos económicos de la revolución a las arcas fiscales ecuatorianas, señor ingeniero? Y la única forma es la organización.
justamente el mensaje que usted lo ha dado, se ha logrado captar de esta conversación. Es importante conversar con la ciudadanía, hacer conciencia en la ciudadanía que él es el mandante, que tenemos que trabajar desde abajo hacia arriba, planificar los partidos políticos desde esa labor de acción, porque en otra forma no podemos. Vea, nosotros tenemos por medio de Vilma Andrade presentado un proyecto de reforma de ley de contratación pública, que lo denominamos la de los honestos, porque o sea, cómo calificamos, cómo construimos, le ponemos un título, la gente que administra tiene que ser honesta. Claro, entonces, dentro de ese aspecto viene el marco legal. Existen reformas a la ley de contratación pública que se la están socializando a nivel del país, pero muy poco le están dando caso a lo nuestro. Entonces yo creo que ahí viene la lucha, que tiene que definirse el marco para que salgan las nuevas leyes. Yo creo que las leyes tienen que socializarse con la gente de base, no con la gente que se lleva a un escenario bonito de 150 personas que van y dicen, y es socializado la ley. No, la ley hay que socializarla con la gente, con la ciudadanía, porque hay que hacerle entender a la ciudadanía que si el marco de honestidad debemos de trabajarlo desde abajo hacia arriba, ¿no? Nunca vamos a tener ya, desde ese tiempo, personas que hagan incorrecciones o personas deshonestas, ¿no? Las incorrecciones también hay que castigarlas. Claro que sí. Entonces, dentro de ese trabajo tenemos que, nos queda obligatoriamente trabajar como siempre lo hemos pensado, trabajar con una estructura de base. Ingeniero, pero usted decía de doña Vilma Andrade, que es muy conocida en Noticiero Prensa Radial, y vamos a ver si la contactamos. Pero usted dijo algo importante, o sea, el tema de la corrupción, el tema para socializar los argumentos, por ejemplo, de aspectos de contratación. Yo creo que tiene que ser, como usted lo dijo, calle por calle, barrio por barrio, como dijo Winston Churchill, pelearemos en las playas, en los parques, en las esquinas, para combatir la corrupción. Yo creo que ese es el modelo definitivo para, de una vez por todas, quitar la corrupción en el Ecuador. Claro, para transparentar. Vea, si no podemos hacer un proyecto pequeño, ¿no? Un proyecto pequeño que significa $100, por decir, porque se nos han llevado ya 50. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar para que esos 50 estén ahí, pues, claro, ¿no? Y podamos desarrollar nuestra actividad, nuestro proyecto en desarrollo. Vea, le conversaba a Lindo el día de ayer sobre el proyecto del Villonaco, que es mi autoría. Cuesta $180 millones, pero no van a venir de afuera a poderlo invertir en forma inmediata. ¿Por qué? Van a castigar un valor X, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso tiene que manejarse honestamente. Si no se maneja honestamente los proyectos, olvídese, siempre tendremos este tipo de problemas. Yo decía que en la ley de contratación debe de hacerse que el control de Contraloría tiene que ser incluyente. ¿Y el incluyente quién sería? ¿El pueblo? A ver, todo el proceso de chequeo de control, desde el proceso de precontractuales hasta la entrega del proyecto a la sociedad, tiene que ser controlado, al milímetro. Por otro lado, tiene que haber un veedor de la sociedad de los proyectos que se están ejecutando. Es la única forma de definir que todos estos procesos, el contratante como el contratado, tienen que estar quietos bajo un esquema de trabajo y un costo fijo, justo, que deba de llevarse quien da este tipo de servicios. Pero allí implica, señor ingeniero, darle capacidad política, por ejemplo, a un presidente de una junta barrial o al presidente de un barrio para que sea en primera instancia él el que fiscalice y pueda controlar, y para evitar que una fiscalización a lo mejor interna o externa pueda ser dolosa o altere. Y lo hemos tenido, el caso Regenerar. Claro. El caso Regenerar, la fiscalización que representaba al pueblo prácticamente fracasó. Vea, yo le doy un ejemplo, y no quiero que con eso alabarme. Yo fui director de un proyecto grande en Loja, del Eje Vial 2,
en lo que estaban involucrados Puyango, Pindal, Zapotillo y Celica. Los reuní a los 4 alcaldes y les dije: los que están al contorno de la vía, envíenme gente delegada de la institución de ustedes para que me avisen cualquier tipo de observancia que puedan darlo para mejor administrar esta fiscalización. Oiga, los tuve a los 5 agentes permanentes, indicándome: ingeniero, pasa esto, pasa este otro, ayúdenos en esto, etcétera. Y vea, salimos avante con un proyecto que en pavimento rígido llegó a $772,000 el kilómetro, con los precios referenciales del Ministerio de Obras Públicas puestos, y el ejecutor fue el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿no? Vaya a verlos, chequee usted con los otros contratos que fueron por el orden privado, superan el $1,300,000, $1,400,000, $1,500,000 cada kilómetro. Entonces, solamente haciendo una especie de comparación así muy rápida, se ve que no hubo un buen manejo. Entonces, no quiero decir que de un proyecto a otro no puedan variar los costos, pero para mí deben de haber costos referenciales. Sobre esos costos referenciales debe de contratarse. No tiene que haber lo otro. O sea, debe de haber una transparencia dentro de lo que debe de ejecutarse en la parte precontractual como contractual. Claro, lo que dice usted, señor ingeniero, es muy oportuno. Por ejemplo, el tema, la moneda fuerte del Ecuador en cualquier país del mundo cuesta lo mismo. El kilómetro de asfalto vale lo mismo, porque estamos dolarizados. La situación laboral es otro tema. Pero, señor ingeniero, el tema económico del Ecuador, ¿por qué los partidos políticos no comienzan a sancionar la corrupción? ¿Cómo es posible que un ministro de Finanzas, cómo es posible que el expresidente de la República manifestó de que el seguro está para el éxito, y resulta que el día de hoy el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social únicamente se convierte como un sistema financiero de cobranzas de lo que sería el aporte del afiliado, pero servicio ninguno? Prácticamente está quebrado. ¿Cómo es que un presidente, un ministro de Finanzas, quiebra una institución y nadie dice nada? No hay castigo en ese sentido, señor ingeniero. Porque existe una gran irresponsabilidad de los gobiernos, no han sabido administrar como es debido, siempre han acudido abusivamente en la estructura dirigencial de lo que es el seguro hasta las manos del gobierno, cuando el seguro social es de todos los afiliados. De todos los afiliados. Ni siquiera es... Pero sin embargo, lo colocan a los patrones. Lo colocan al patrón mayor, que es el gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional hace y deshace del seguro social, tiene su cuerpo directivo y dice: señor, necesito $400 millones. En cualquier artificio lo buscan y se lo llevan los $400 millones. Entonces yo lo que creo que tiene que haber una independencia, independencia de una institución que tiene que dar servicios y que también tiene que trabajar en forma financiera. Tenemos el banco del BIES, claro, que a lo mejor si no toman medidas adecuadas, a lo mejor va a colapsar a lo mejor ese dinero por parte del banco del BIES. Entonces yo creo que si no se llevan a cabo procesos del marco jurídico adecuado, en la cual tiene que preservarse las instituciones del pueblo como es el IES, realmente nos vamos al colapso. Señor ingeniero, usted es representante de la izquierda democrática en la provincia de Loja y por ende a nivel nacional tiene una buena conexión. Le pongo lo siguiente: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el día de ayer era prácticamente una caja de cobranzas o un sistema de cobranzas al afiliado. Beneficio en ningún sentido, porque las citas eran programadas para 10 años a futuro. Entonces, es el momento, en esta crisis que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es el momento de reinventar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de buscar socios estratégicos o aliados estratégicos, como por ejemplo, ¿por qué tener un BIES cuando podemos fortalecer y firmar convenios con la banca privada tradicional para que se presten créditos y a lo mejor
ese gasto de administrativo lo asume el sistema financiero. Firmar convenios con clínicas para poder dar y también sincerar quiénes son los afiliados realmente en el Instituto Ecuatoriano. Claro. Fíjese que ahí se están dando algunas dolencias que existen en la administración del Seguro Social. No existe un fortalecimiento, existe un desgaste, un aprovechamiento del dinero que tiene el Seguro Social para llevar a cabo procesos de trabajo nada transparentes. Vea el asunto del trabajo de las clínicas privadas. ¿Cuántos interrogantes han existido? ¿Cuántas denuncias? Porque tiene que llevarse un trabajo transparente dentro del aspecto técnico, del aspecto que se necesita. Por otro lado, también usted decía el asunto de los afiliados. Hay afiliados que están aportando $1, o creo $1.20, y tienen todas las canonjías necesarias de los otros afiliados que dan, qué sé yo, $400, $300, $200. Eso tiene que reformarse, tiene que reglamentarse. Yo lo que creo que, por ejemplo, pienso yo, de que debe de haberse un servicio estatal efectivo, ¿no? Que puede, digamos, hasta cierto punto darlo el ciudadano para que las instituciones públicas den un servicio adecuado. Usted me está diciendo, señor ingeniero, que las utilidades, por ejemplo, que se cobra anualmente para beneficio del Estado, que esas utilidades vayan directamente a fortalecer el sistema sanitario estatal. Y el Instituto Ecuatoriano, ¿qué le corresponde, por ejemplo, a un funcionario, a un trabajador que paga correctamente lo que sería el recurso de ser afiliado al Instituto Ecuatoriano? Creo que sería así, la contraparte, el Estado, los que no están bajo el ordenamiento contractual. Así es. Fíjese que dan demasiadamente carga frente al valor que se tiene. Entonces, dentro de ese ajuste, dentro de esa reglamentación, existe un desajuste. Se está comiendo el dinero del Seguro Social. Entonces yo creo que tiene que darse un enmarcaje, una organización nueva frente a esta quiebra inminente que va al Seguro Social para establecer una modernidad de servicios, un esquema mejor alimentado, un esquema mejor administrado en las diferentes acciones, tanto de salud como de prestación de dinero a sus afiliados. Usted decía un aspecto importante, por ejemplo, la construcción es un aspecto dinamizador de la economía. Vea, del Seguro Social puede partir esa dinámica, que puede trabajarse incluso con la empresa privada. Con la empresa privada puede hacerse esquemas de monitoreos, esquemas de organizaciones, satélites, digamos, de apoyo al IES, programas de vivienda, programas de muchas cosas, que incluso podrían trabajarse con los GAS, con los municipales. Sí. Entonces son convenios que pueden llevarse a cabo con el fortalecimiento de una institución que tiene que estar empoderada del mandante, que es el ciudadano, de quién es el afiliado. Entonces, señor ingeniero, como usted tiene buena relación con doña Vilma Andrade, y algún momento le voy a consultar lo mismo, yo creo que es el momento de reinventar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De esta debilidad, yo creo que hacer volar nuevamente el IES. Yo creo que es importante, si estamos prácticamente en piedras, debemos de construir el edificio de nuevo, y ahí podemos fortalecer nuevamente esta gran institución que nos ha dado por mucho tiempo un buen servicio a todos los que hemos estado afiliados. Yo soy en este momento ya un jubilado, realmente he pasado 40 años bajo el amparo del Seguro Social y lo sigo teniendo. He aportado durante ese tiempo, pero lo sigo teniendo el servicio como jubilado, pero realmente siempre ha ido en decadencia ya este servicio de salud, porque como usted le dice, a ver, necesito una atención, le dan después de 8 meses, 7 meses. Hasta 10 años, señor ingeniero. Y entonces yo creo que esto no es factible, tiene que darse un servicio totalmente eficiente. Y con mucho gusto, Vilma ha sido una de las pioneras dentro del trabajo y exigencias sobre el IES.
sobre la devolución del 40%, etcétera. Y yo creo que es importante tener la voz, digamos, de trabajo de Vilma por medio de este medio de comunicación. No, y algo importante que usted dijo, y me lo voy a tomar como propio, en el sentido, por ejemplo, en esta reinvención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le damos capacidad jurídica para que el IES firme convenios con los GAS? Imagínese el GAS de Loja. Decirle, ¿sabe qué? Tiene aquí 10 millones de dólares para que construya una infraestructura de viviendas, una ciudadela, para el afiliado, para aquel artesano, aquel trabajador que no supera el salario mínimo vital. Entonces yo creo que por allí sería un gran aporte que podríamos dar. Claro, fíjese que en la ciudadanía de Loja, y yo también me atribuyo esto, porque fui presidente del colegio 6 años de ingenieros civiles, y era una necesidad imperiosa para el afiliado tener su casa. Y no una casa elegante, sino una casa que cómoda que permita vivir. Y hemos desarrollado 3 programas de vivienda. Hasta ahora existen las grandes dificultades que no recibe todavía el municipio, esos 3 planes de vivienda. Creo que lo recibieron el primero, el que yo lo ejecuté. Y bueno, ahí están los planes de vivienda. Pero qué bueno que sería, digamos, hacer una conexión. GAT, gremio profesional y el IES, para poder establecer estos programas de vivienda. Y así en todas las organizaciones que componen la ciudadanía de Loja, ¿no? del cantón, podría efectivizarse grandes programas de vivienda y comenzaría a bajarse los déficits de vivienda. Claro que sí. Entonces, esta es la forma de poder trabajarlo, de poderlo organizar, de tener una nueva visión política de cómo administrar la cosa pública. Yo creo que por ahí también podría, digamos, favorecerse en la estructura del IES que haya esta visibilidad de trabajo hacia la ciudadanía. Yo creo que con esta experiencia, yo creo que es la oportunidad de reinventar al Instituto Ecuatoriano, sí, porque anteriormente como estaba, no estaba tan bien estructurado, había un control y la utilización de los gobiernos. Señor ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial, y seguiremos analizando los temas económicos y políticos. Muchas gracias y un saludo a toda la ciudadanía de Loja y del país. Gracias al ingeniero Francisco Alvarado, haciendo información sobre los temas económicos que están en el Ecuador latentes y que van a generar mucha información de aquí en adelante. Seguimos informando. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.